Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer la entrevista. Venimos de la secundaria profesor número 1, escuela secundaria número 1, profesor Emilio Rodríguez Cortés. A ver si nos podría regalar unos minutos de su tiempo para hacerle una pequeña entrevista. Claro, cómo no, con mucho gusto. Gracias. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? La satisfacción de hacerlo. Suele decirse que cuando uno hace el trabajo que le gusta, no significa ningún trabajo hacerlo. Entonces, si estoy haciendo lo que me satisface, lo que me gusta, lo hago con mucho gusto. Podríamos hablar de todo, porque si nos dedicamos a esta actividad hay que abarcar lo que es todo el trabajo del cronista. ¿En qué se inspiró para hacer su libro? Bueno, desde muy pequeño mi familia me inculcó el amor por la tierra, por la patria, la cría de los ganados. Entonces, poco a poco nos fuimos adentrando con algo de conocimientos a ese respecto. Nuestras raíces, nuestras tradiciones culturales se basan en los oficios de nuestros antepasados en el campo, precisamente. De ahí nace una actividad que se llama charrería, que con el tiempo fue llevada a la gran ciudad y se practica actualmente como deporte, tradición y arte. Como teníamos algo de conocimientos, como teníamos vivencias de lo que es eso y como teníamos también algunos documentos al respecto, nos atrevimos a hacer la primera historia de la charrería en el estado de Nuevo León. ¿Que por qué la hicimos? Porque alguien tenía que hacerla, como solía decir el capitán Alonso de León, uno de los primeros pobladores de la región, cuando le preguntaban que por qué iba haciendo anotaciones de todo lo que iba viendo. Y él solía decir que por dos razones. La primera, porque le gustaba hacerlo, y la segunda, porque nadie más lo hacía. Entonces nos basamos en esa lógica del capitán Alonso, pues para hacer una punta de lanza y escribir la primera historia de la charrería en el estado de Nuevo León. ¿Algún hecho relevante que haya tenido como cronista? Muchos. De hecho, cada festejo de aniversario, cada recordatorio de algún personaje ilustre de los muchos que tiene nuestro pueblo, es un hecho relevante. Hemos tenido el honor de recibir algunos reconocimientos gracias a algunos trabajos que hemos hecho, pero no podría considerar uno o dos, porque si estamos en ese oficio, todo lo que hacemos es relevante para nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a ser cronista y dentista? Bueno, dentista hace un buen número de años. Nos graduamos en 1962, trabajamos casi todo el tiempo aquí en nuestro pueblo, pero además también hacíamos labor social en el Hospital Civil José Eleuterio González, en la Escuela Prevocacional del Padre Severiano Martínez, pero enfocando la mayor atención hacia los pacientes de esta ciudad y de los pueblos circunvecinos. De cronista aproximadamente 9 años, cuando desgraciadamente fallece el cronista oficial que estaba en turno, y como yo vivía pegadito con él porque teníamos los mismos gustos en cuanto al estudio de la historia, de los edificios antiguos, de todas esas leyendas de la gente de la localidad, me ofrecieron el puesto y con mucho gusto lo aceptamos hasta la fecha. ¿Qué proyectos tiene a futuro? Muchos. La persona nunca debe de sentirse satisfecho con lo que ha hecho. Siempre hay que tener proyectos a la vista y en el pensamiento, que si se logran o que si no se logran ya es otra cuestión, pero sí tiene uno que buscar siempre ir hacia adelante y hacia arriba. En cuanto a proyectos, seguir escribiendo, seguir interrogando, seguir entrevistando a las gentes más longevas de la localidad, porque ellos son los que tienen la experiencia
y son los que nos pueden platicar acerca del pasado de nuestras gentes y de nuestro pueblo. ¿Cuál es su principal pasatiempo? El principal pasatiempo en la actualidad pues es conocer más de nuestra historia, más de nuestras gentes, seguir estudiando, seguir proyectando acerca de nuestras costumbres, nuestras tradiciones principalmente, para preservar el patriotismo, el amor a la patria, a la tierra, que desgraciadamente sentimos en este querido México, que cada día se nos escapa más de las manos, porque estamos perdiendo nuestra identidad, nos vestimos como extranjeros, hablamos como extranjeros, comemos como extranjeros, y no es posible. Hay que conservar la identidad propia del mexicano, de un México tan hermoso que hemos tenido todo este tiempo, y no debemos permitir que costumbres extranjeras, costumbres de otros países, completamente incompatibles con nuestra idiosincrasia, con nuestra manera de ser, nos estén invadiendo. Me imagino que como cronista tiene un valor o tiene un afecto sentimental no nada más hacia Cadereyta, sino hacia México en general. ¿Qué piensa acerca de que en la actualidad se están perdiendo muchos valores y también la cultura en general de México? Eso precisamente que acabo de decir, debemos de luchar por mantener nuestra costumbre, nuestra moral, nuestro idioma. Es penoso saber que en la actualidad se le pone más cuidado al idioma inglés o al francés y se impide que los niños tengan conocimientos de nuestros dialectos, el dialecto maya, el náhuatl, todo eso está prácticamente prohibido en el ciclo escolar. Y sí nos mueven a que aprendamos inglés, pero resulta que ¿dónde están quedando nuestras costumbres y nuestras raíces? Esa es la pregunta. ¿A qué edad comenzó a escribir su libro? Hace poco tiempo, en realidad. Se suscitó un hecho de que precisamente por promover nuestras costumbres y tradiciones a nivel nacional, se llevó a cabo un evento en el Museo de Historia Mexicana de la ciudad de Monterrey, donde se presentaron prendas antiquísimas, valiosísimas, tan valiosas como una montura que le confeccionaron al emperador Maximiliano los artesanos de Oaxaca, bordada en hilo de pita y de oro, porque recordemos que México en aquellos tiempos era el primer productor de plata y oro en el mundo, pero a los indígenas se les impedía que vistieran como lo hacían los españoles. Entonces ellos empezaron a trabajar la plata principalmente, que se podía ver a flor de tierra, y empezaron a labrar figuritas de caballos, de gallos, de animales. Y entonces el emperador Maximiliano ideó un traje ajustado, tipo charro, para él, pero dijo que por qué no se le permitía al indígena que adornara sus trajes, que se vistiera con casimires finos, porque al indígena solo se le permitía vestir de manta y de huaraches. Entonces, a partir de entonces se creó el traje de charro, y lo creó un extranjero, Maximiliano de Habsburgo. Entonces esas piezas se exhibieron en el Museo de Historia Mexicana, pero había que redondear ese evento con la publicación de un libro. Entonces ahí me solicitaron a ver si yo lo podía hacer como cronista oficial de la charrería en el noreste de México, y yo acepté el reto. Y fue cuestión de unos 6 meses aproximadamente lo que nos llevamos trabajando muy duro, a veces hasta medianoche, hasta confeccionar el libro, que creo que fue del agrado de mucha gente. ¿Algunos retos que le haya hecho hacer el libro? Pues principalmente la afición y la decepción de ver que nadie se ocupaba de eso, de ver que nos preocupamos por ir cada 8 días a McAllen o a Laredo o a San Antonio o a Houston
a comprarnos ropa, hasta comprar nuestros alimentos, porque el país no es capaz de producir lo que comemos. Entonces, ese es un reto precisamente, tratar de revivir esas costumbres y esas tradiciones que tenían nuestros antepasados, que envuelven a la charrería, pero la charrería también envuelve a nuestras costumbres de alimentación, de trabajo en la tierra, de vestido, de lenguaje. Ahorita, desgraciadamente, los jóvenes utilizan más el idioma inglés que el propio español. Entonces, eso es lo que debemos de cuidar, y ese fue el reto que nos movió a escribir ese libro para que quedara para la posteridad. ¿Ha cumplido las metas que se propuso? No, nunca podemos estar satisfechos de lo que hacemos. Siempre hay que seguir luchando con la frente en alto, dentro de las normas morales y culturales, para superarse cada día más. Aquel que es conformista y se queda sentado en un rincón está destinado al fracaso, al olvido. Entonces siempre tenemos que luchar y seguir adelante. ¿De niño se imaginó ser cronista? Bueno, en nuestro ambiente familiar, todos mis antepasados, puedo asegurar, eran aficionados a la historia. Yo aprendí mucho de ellos por simples comentarios que nos hacían. Entonces, se dice que lo que uno aprende cuando es niño jamás se le va a borrar en la vida. Como no se me borraron esas cosas, yo ya tenía un inicio en lo que podía ser un historiador o un cronista, que son cosas diferentes, no hay que confundir. Y eso me movió a investigar por mi cuenta, a buscar libros, a leer y a escribir, porque a veces no son cosas personales el escribir. Nosotros escribimos lo que otros antepasados escribieron. Entonces hacemos una recopilación para convertirnos en un cronista. Y el historiador es el que se va a los archivos y empieza a buscar entre libros, entre papeles viejos, fechas, datos, hechos de nuestros antepasados, para así escribir la historia. ¿Qué o quién le inspiró para ser cronista? Mi familia principalmente. Principalmente ellos fueron mi inspiración. ¿Qué suceso marcó a Cadereyta según su punto de vista? Cadereyta es uno de los pueblos más antiguos del noreste de México. 377 años se está a punto de cumplir. Y desde luego que tiene muchísimos personajes muy ilustres, muy reconocidos a nivel nacional e internacional. Desgraciadamente, la cercanía con la gran ciudad que es Monterrey hace que muchas personas que empiezan a destacar en su terruño emigran hacia la gran ciudad por las facilidades de una vida mejor, de una mejor remuneración, de una mejor calidad de vida principalmente. Pero Cadereyta tiene una cantidad enorme de historia que debemos de impulsar, que debemos de promover entre ustedes, los jóvenes, para que lean, para que busquen, para que escriban, y que no sea labor de un solo cronista el que esté plasmando esos hechos. Yo los invito a ustedes para que investiguen y para que escriban, porque van a ser parte de la historia como lo estamos siendo nosotros. Que vale recalcar que muchas veces no necesita uno una motivación. La principal motivación es que uno quiera ser cronista, perdón. ¿Qué piensa acerca de la situación actual de México? Muy lamentable. Desgraciadamente es un país que amamos, que queremos muchísimo, y vemos con tristeza que las influencias extranjeras están dominando sobre las costumbres del mexicano. Ya decíamos hace un momento, ojalá y que las generaciones que vienen se preocupen por revivir esas costumbres tan nuestras, tan hermosas, que conllevan la moral, el amor a la tierra,
el amor a la patria, al trabajo, desechar esas costumbres extranjerizantes que nos tienen embobados en un deporte, por ejemplo en el fútbol, que la gente piensa más en el deporte que en su trabajo. Y entre nosotros solemos decir que si esas gentes amaran su trabajo como aman al fútbol, México sería muy diferente, sería otro. Bueno, muchas gracias por brindarnos un poco de su tiempo. No, a la orden. Y bueno, un gusto. Hasta luego. Gracias. Encantado. Muchas gracias. Ándele de nada.